Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta jornada de información donde hoy viviremos el último toque de queda. Julio, ¿cómo estás? Buenas noches. Gracias, Sandy. Muy buena noche para ti. Buenas noches para ustedes en casa y estamos listos precisamente para estos 3 análisis. Hoy estamos ya a poquísimas horas que se acabe el toque de queda, literalmente. Así es, Julio, y por eso es que hoy iniciaremos precisamente con un recorrido para que usted conozca cómo marcha este último toque de queda. Así que vamos a entrar de lleno con la información. Nuestro compañero periodista José Martínez Julio se encuentra en las calles realizando un recorrido de cómo marcha precisamente este último toque de queda, así que vamos a establecer comunicación en este momento con él para que nos pueda relatar cómo se está viviendo esta situación. Adelante, José Martínez, buenas noches. Por supuesto, Sandy, licenciado Talamonte, muy buenas noches. Estamos ubicados en la segunda calle y Avenida Reforma, zona 9 de la ciudad capital, para llevarle a usted, amigo televidente, las imágenes de este último día del toque de queda. Fue exactamente a las 4 de la tarde del domingo 22 de marzo, cuando mi compañera Vivian Vázquez le llevó a usted, amigo televidente, el primer reporte del toque de queda. Usted recordará esas imágenes con las calles vacías en nuestro país. Justamente así fue el transcurrir de los días, se fue modificando el horario y hoy finalmente hemos llegado pues a ese último día. Ya están algunos minutos de las 9 de la noche, todavía usted observa algunos vehículos en las calles, pero vamos a caminar por este sector para que usted pueda observar cómo se encuentra la situación a esta hora de la noche. Le pido a mi compañero José Cosajay que nos pueda acompañar para llevarle a usted pues las imágenes de este histórico último día del toque de queda. Estamos observando, pues como repito, la segunda calle. Este es el monumento a Miguel García Granados sobre la avenida Reforma. Hasta este lugar pues fueron incontables las veces en que mis compañeros Jensi López, Samuel Orozco y un servidor pues le llevamos a usted ese reporte, pues día con día le íbamos actualizando sobre el número de capturas. Y escuche usted, amigo televidente, hoy precisamente a pocas horas ya de finalizar esta disposición presidencial, contabilizaron más de 42.609 personas detenidas a nivel nacional por infringir precisamente esta disposición presidencial que está prácticamente en su última jornada. A esta hora de la noche pues ya las calles nuevamente se han quedado vacías. Hoy, amigo televidente, pues hay que sumar algo a esta condicionante, y es precisamente que está en desarrollo ese partido entre la Selección Nacional de Guatemala y la de México, perdiendo, por cierto, según el último reporte que tuvimos, pero pues así se desarrolla esta última jornada del toque de queda. Las calles vacías, mañana pues 1 de octubre, nuevo mes, nuevas disposiciones. Se esperaría que las personas puedan guardar pues esas medidas para poder frenar este virus, porque las autoridades han sido muy claras en ese sentido. El virus no se ha terminado y precisamente las autoridades de salud dan a conocer que los casos nuevamente van en aumento. Así que, amigo televidente, no se confíe, por favor. El coronavirus pues continúa en esa fase de contagios, y ya la ministra lo decía, la segunda ola confirmado que va en ascenso, y usted debe tomar las precauciones del caso. El hecho que se quiten estas restricciones que cuando había un caso se pusieron, pues ahora las están quitando. Por favor, usted manténgalas en casa para evitar precisamente ser una víctima más en esas estadísticas que a tantos guatemaltecos nos han enlutado. Sandy, licenciado Talamonte, y reporte que tenemos desde zona 9 de la ciudad capital. Regresamos al estudio central de A la Medida. Buenas noches. Muchísimas gracias, José Martínez, por este reporte que nos brindas precisamente dentro de este último toque de queda. Julio, finaliza entonces esta temporada de toque de queda. Recordemos que fueron varias veces que se cambió incluso el horario. Es correcto. Y hoy finalmente la presidencia indica, bueno, se acaba, hay nuevas disposiciones que empiezan a partir de mañana. Absolutamente cierto, Sandy, televidente, se acaba el mes de septiembre y hoy se acaba también ese toque de queda. 6 meses. Largos se sintieron, pero estoy seguro que muchos de alguna forma empezarán ya también a extrañar esta medida. Antes de hacer el análisis correspondiente, tenemos preparados unos datos que quiero pedirle a la producción del programa, los coloque acá en pantalla. A ver, Sandy, a partir de mañana, 1 de octubre, cuando
sea el Día del Niño, Guatemala pasará después de 6 meses de vigencia del estado de calamidad y del toque de queda a una nueva normalidad post-COVID-19. Una de las primeras medidas restrictivas que desaparecerá en pocas horas por completo, menos de 3 horas de hecho, es la del toque de queda. Se restaurará el total derecho a la libre circulación. Sin embargo, Sandy, hay situaciones que en esta nueva normalidad sufrirán cambios, como la ley seca, la cual quedará vigente a partir de las 21 horas. Vale la pena preguntarse precisamente lo que tú decías, si estos 6 meses de estado de calamidad, si estos 6 meses de toque de queda lograron contener de la mejor manera posible la expansión del COVID-19 en Guatemala. ¿Cuál sería el balance que podemos hacer sobre esto? Efectivamente, Julio, y precisamente funcionó o no funcionó el toque de queda, porque obviamente sabemos que 42,000 personas, por ejemplo, no cumplieron con esta restricción que se ha establecido, que se estableció el 22 de marzo y que por esta situación también, recordemos los primeros días de toque de queda donde las carceletas de torre de tribunales, por ejemplo, estaban hacinadas, Julio, y que esto obviamente contrarrestaba con el objetivo precisamente de establecer una medida como esta, pero obviamente era porque muchas personas no acataron este horario de toque de queda. Así es. Un toque de queda que me imagino que al igual que yo, muchas personas no imaginaban poder vivir una situación como esta, Julio. Hombre, Sandy, esta es una situación histórica la que nos ha tocado vivir, que todavía no ha finalizado, hay que decirlo. A ver, ¿cuántas personas en la historia de la humanidad viven y atraviesan por una pandemia? Esto pasa más o menos entre cada 100, cada 120 años en el mundo. A nosotros nos tocó precisamente. Nos tocó también regresar a un pasado por otra situación, en este caso, que es la de los toques de queda. La década de los años 80, con el conflicto armado interno, estaba marcado precisamente por una situación similar. Hoy fue por una amenaza biológica, específicamente el SARS-CoV-2 o COVID-19. Pero en los diferentes cambios de horario que tuvo el toque de queda también vivimos cuestiones históricas. Nunca más, probablemente las imágenes que nos mostraba José Martínez serán las últimas que veamos de unas calles tan desoladas. ¿Te recuerdas al principio cuando el toque de queda era a las 4 de la tarde? Era impresionante ver las principales arterias. Gracias, le damos a nuestra querida producción, precisamente nuestros compañeros, por mostrar esto que era totalmente insólito. Daba nostalgia, Julio. Da hasta nostalgia. La pregunta es, ahora que ya no habrá toque de queda, Sandy, ¿esto beneficia o en todo caso no cambia la situación en cuanto a los posibles contagios de COVID-19? Mira, sinceramente la responsabilidad va a estar en cada persona. Yo no sé, Julio, pero he notado mucho y no sé tú cómo has apreciado la situación, que a raíz entonces que se elimina el toque de queda, que se dan a conocer un poco más de apertura también del país, hay mucha felicidad y yo no quito que obviamente las personas por el hecho de que les restrinjan el hecho de poder circular efectivamente, entonces como que veían cierta situación ahí que obviamente... Exactamente, entonces hay cierta felicidad, pero yo te diría, no tenemos que bajar la guardia, porque el coronavirus sigue en nuestro país y en el mundo, y obviamente que se tenga esa mayor apertura no significa, Julio, que nosotros nos tengamos que relajar y evitar entonces o ya no tener ciertas medidas de prevención, porque pareciera que las personas pensarían que la situación entonces está disminuyendo en cuanto al virus y no es así. No es así. El mensaje principal debe ser que el COVID-19 sigue presente en Guatemala, sigue presente en el mundo. La vacuna, aunque se está trabajando fuertemente por ello, aún no se tiene. Así que si a partir de ahora las medidas restrictivas y de protección de cada uno de nosotros no se continúan dando y hacen que nos las estén exigiendo, bueno, esto puede dar margen a una segunda ola. Hay más datos, por favor, para cerrar este tema y quisiéramos presentárselos a ustedes y que los compartas, Sandy, por favor. Así es, Julio, porque para muchas personas el toque de queda debería de seguir vigente. Sí. Esto indican en un sondeo que también ya se hizo por parte del equipo de TN23, porque obedece a una medida precisamente que restringe, pero a la vez es preventiva de la situación de riesgo que se vive por el COVID-19. Correcto. En contraposición, te diría que muchos guatemaltecos consideran que la reapertura del país y la vuelta a la normalidad obviamente conlleva la desaparición absoluta del toque de queda. Y si bien es cierto, el toque de queda es una medida restrictiva extrema, en el caso de esta pandemia era una medida que es necesaria también, de la cual no se debe abusar en un futuro. Habrá que analizar y ver también, Julio, ahora los resultados que el toque de queda ahora a partir de que ya no tiene vigencia, y todo dependerá qué tanto se cuide o se relaje la población, porque recordemos,
¿podría nuevamente establecerse un toque Sí, de queda? podría. ¿Podrían realizarse o disponerse estas restricciones si la situación empeora? Porque recordemos, estamos todavía pasando la primera ola de contagios en Guatemala y posiblemente todavía falta otra según la experiencia de otros países. De otros países. Ya para ir finalizando este tema, Sandy, y el análisis que usted seguramente va a hacer ahí en casa de una manera más completa y amplia, es la situación siguiente. Estamos ahora sí, a muy pocas horas, por lo menos temporalmente, si es que no viene una segunda ola muy fuerte del COVID-19, de decirle adiós a esta medida del toque de queda que durante 6 meses acompañó a los guatemaltecos. Vamos a la pausa, ¿te parece? Vamos a un corte, pero regresando hablaremos de una situación que se da en Torre de Tribunales. El caso Sicavisa, ¿qué ha pasado? Entérese al regresar. Dicen que no finaliza, yo creo por el contrario que este caso ya terminó. Ya volvemos, vamos a la pausa. No cambie, somos a la medida.